cómo va este asunto para el 19 de la Constitución en la Comisión? Primero, precisar de manera contundente que en el caso del feminicidio, del abuso o violencia sexual contra menores, la desaparición forzada de personas y todos aquellos delitos que se comentaron seguirán siendo graves, y son graves porque así lo establece la legislación penal. En el caso específico del artículo 19 es donde se determinan los casos en que el Ministerio Público puede solicitar como medida precautoria o medida cautelar, en este caso la prisión preventiva. Y el mismo segundo párrafo, tercer párrafo del artículo 19 establece los casos en que el juez no necesita que el Ministerio Público le solicite la prisión preventiva y la ordena de oficio. Eso es lo que se está discutiendo en el artículo 19. Si ustedes se fijan, incluso ya el propio texto vigente establece que en el caso del homicidio doloso, en el caso de la violación, en el caso del secuestro, en el caso de los delitos por el uso de armas y explosivos, en el caso de la delincuencia organizada y algo muy importante, los delitos contra la libre personalidad, que es el desarrollo de la libre personalidad, que es justamente lo que en el Código Penal establece lo relacionado con los menores. También ya el juez debe ordenar prisión preventiva de oficio. Pero reiteramos. ¿Pero por qué, si ya está en la ley penal, por qué no incluirla en la Constitución? Porque estamos hablando de dos temas diferentes. Creo que la confusión que se generó fue que el artículo 19 clasifica o no la gravedad de los delitos, y esa no es materia de la Constitución. Reiteramos, y los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia, y en el caso específico de Encuentro Social, quiero decirles que nosotros impulsamos los valores, los principios, y que estamos a favor de que haya todavía penas más severas contra quienes atenten contra la vida de nuestras mujeres, penas más severas contra quienes atenten contra nuestros menores. Y en breve estaremos presentando un paquete de iniciativas de reforma a la legislación penal para endurecer justamente esas penas. En el caso específico de la prisión preventiva, que es, reitero, una medida cautelar que ni siquiera define en un momento dado la culpabilidad. Y solamente para dejarlo muy claro, en el caso, por ejemplo, del feminicidio, pues la pena va de 40 a 60 años, que es la máxima pena, es decir, el delito no es grave, es gravísimo, y así sigue siendo porque no se está tocando para nada esa legislación. Decía Mario que iban a corregir, porque ya ve que lo dejaron en tres delitos de los 9 que propone el Senado establecer en la Constitución. Y decía Mario que iban a corregir para incluir otros. ¿El PES está porque se incluyan otros? Por supuesto que mientras no haya duplicidades, porque además hay interpretaciones. ¿El feminicidio qué es? Es un homicidio, ¿sí? La desaparición forzada de personas, pues es un secuestro. Y eso ya está establecido en el texto vigente, incluso antes de que el Senado de la República lo propusiera en su minuta. Pero lo que vamos... ¿no sirve la ley esta de la desaparición forzada? Porque ahí también se establece como desaparición forzada. No lo relacionan con el secuestro. No, por supuesto que lo que necesitamos es precisar muy bien el alcance en la Carta Magna. Recordemos que si algo se tiene que cuidar muchísimo es lo que se establece en la Constitución, y lo que finalmente va a regular a los postulados constitucionales son las leyes secundarias, y ahí es donde tenemos que precisar. Por supuesto que los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia estaremos siempre en la apertura plena de que en todo aquello que tenga que ver con garantizar la integridad, la vida y sobre todo que las leyes penales se apliquen
de manera contundente contra los delincuentes, vamos a estar abiertos. Aquí la confusión es que pareciera ser que se dio por un hecho que se había quitado la gravedad de los delitos, cuando, reitero, ese no es el punto. Y por supuesto que además, siendo apenas un dictamen en la comisión, siendo una reforma constitucional, tiene que pasar al Pleno de la Cámara de Diputados, después tiene que ir a las legislaturas de los estados y entonces se definirá finalmente el rumbo. Encuentro Social, por supuesto, que está a favor de garantizar plenamente que todos esos delitos, como se establecen en la legislación penal, reitero, continúen siendo graves y que en el caso de la prisión preventiva como medida cautelar, siempre y cuando no existan confusiones o duplicidades en la propia Constitución, se establezcan todas las figuras que garanticen la seguridad de las familias mexicanas. Diputado, ¿qué le responde a los organismos civiles que dicen que del todo prácticamente les van a poder poner preso a una persona porque cometa algún delito con esta prisión preventiva oficiosa? Se están quejando los organismos de la sociedad civil, varios organismos, que con esta ley de prisión preventiva pues prácticamente se va a meter a la cárcel inmediatamente a cualquier persona que cometa un delito. Esa es justamente la otra cara de la moneda, porque a nivel internacional hay toda una corriente que establece que la prisión preventiva en un momento dado pues es contraria al principio de presunción de inocencia. Como está ahorita el artículo 19 constitucional vigente, ahí el Ministerio Público puede solicitar como medida cautelar en cualquier delito, en un momento dado, si está en riesgo el que el presunto delincuente puede escapar, así lo establece. Pero efectivamente ese es otro debate. No obstante, reitero, nosotros estamos a favor de que se castigue severamente a todo aquel que cometa esas conductas. Por supuesto que tenemos que ser extremadamente cuidadosos para evitar que haya violaciones en un momento dado a los principios, como se ha mencionado, de los derechos humanos. El papel del Poder Legislativo es justamente garantizar que en la Constitución política quede todo perfectamente claro. Por supuesto, no vamos a permitir que haya personas con ese tipo de conductas o delincuentes que evadan la acción de la justicia. Y lo reitero, en breve lo que sí vamos a hacer es que a todos esos delitos, fundamentalmente al que atente contra la vida o la integridad de nuestros niños, vamos a presentar un paquete para que las penas, de ser posible, sean más severas. Oiga, diputado, pero ¿cómo evitar eso si ahorita dentro de las quejas que ha habido precisamente del actual sistema penal es el famoso proceso de la puerta giratoria, donde agarran a delincuentes, no una, 5, 6, 7, 10 veces que los han atrapado y salen, o sea, con el mayor cinismo del mundo, vuelven a salir porque hay una pena, aprovechan un vacío legal precisamente para poder salir libres, ¿no? Entonces ahí es lo que están pidiendo empresarios, es lo que están pidiendo la sociedad en general, que precisamente este tipo de delitos sean castigados, este tipo de personas reincidentes realmente se les castigue y que no estén actuando con la total impunidad. Ahí, ¿cómo van a trabajar ustedes en esta ampliación de catálogo de delitos? A ver, en primera instancia, la profesionalización. Y para eso ahora ya existe una fiscalía general que obviamente tendrá que profesionalizar a quienes son los responsables de integrar las averiguaciones previas. Porque el problema no es que haya catálogos o que haya cuestiones tipificadas. El tema es que haya los elementos suficientes por parte, en este caso, del Ministerio Público y en el caso específico también de los propios jueces para que apliquen la ley tal y como se señala. Y efectivamente tiene que ver con ese cuestionamiento
respecto a qué está sucediendo con algunas contradicciones respecto del nuevo sistema penal acusatorio con lo que ya venía estipulado en la legislación. Oiga, sobre el coordinador. Nada más una. Antes de- ¿Ya tienen algún acuerdo para revisar nuevamente el dictamen de la comisión? Como lo mencionó el diputado Mario Delgado, al haber sido este un tema que se quedó pendiente en el periodo extraordinario, bueno, ahora cuando se dé la instalación y el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones, tendremos que ver cuál es la ruta que se establecerá para efecto de revisar minuciosamente ese dictamen. Sobre el coordinador, cuando Bueno, a partir de la solicitud de licencia del diputado con licencia Fernando Manzanilla, seguramente en breve tendremos la reunión plenaria del grupo parlamentario con la dirigencia nacional del partido, y ahí seguramente se tomará la decisión de quién estará encabezando la coordinación del grupo parlamentario de Encuentro Social en la Cámara de ¿Ya Diputados. manejan nombres o algo así? Que digan, ay, va a ser un hombre o una mujer, cuando menos. No, ¿Usted le gustaría? ¿Usted? yo estoy trabajando de manera institucional, obviamente en mis comisiones parlamentarias. Es una decisión del partido, así lo establecen los estatutos, y bueno, pues obviamente cualquier diputado federal tendría la aspiración, y para un servidor, como seguramente para cualquiera de los otros 29 diputados que integramos la fracción, sería un honor coordinar los esfuerzos para seguir abonando al trabajo legislativo de la coalición Juntos Haremos Historia y coadyuvar en la Cuarta Transformación de México. O sea que habrá garantías de que lleguen al próximo periodo ya con líder parlamentario. Es una decisión de la dirigencia nacional del partido, y lo que sí podemos señalar es que en quien recaiga esa responsabilidad contará con el apoyo pleno, como lo tuvo el diputado Fernando Manzanilla Prieto, para trabajar en aras de que a este país le vaya muy bien y que el trabajo legislativo de los diputados de Encuentro Social sea lo profesional y que esté a la altura de lo que los ciudadanos están demandando. Muy bien. Sí, muchas gracias. Finalmente, una pregunta. Hoy hubo reunión, o hay una reunión de las comisiones de investigación constitucionales. Iban a trazar la ruta que iba a tener la reforma educativa. ¿Usted nos podría informar un poco de eso? Sí, afirmativo. Justamente ahorita estábamos en reunión de Comisiones Unidas, las 12 juntas directivas, y efectivamente se está discutiendo en este momento la propuesta de acuerdo que determina el procedimiento para el análisis, la discusión de lo que será esta reforma constitucional a los artículos que tienen que ver con el tema educativo. Será en Parlamento abierto, eso sí ya es una decisión de todos los grupos parlamentarios. Escucharemos a todas las voces, se invitará a especialistas, a docentes y a todo aquel que quiera opinar en un tema que es fundamental para este país, como es la educación. Pero ¿cuándo viene el secretario de Educación? Se está ahorita justamente analizando el calendario, y en breve las presidentas de ambas comisiones, la diputada Adela Piña de Educación y Miroslava Carrillo Martínez, ya darán a conocer, después de aprobado el acuerdo, el calendario específico que estaremos utilizando para el análisis y la discusión, en donde se incluye la presencia del secretario de Educación Pública, Esteban ¿Están Moctezuma. convencidos de que la reforma debe derogarse? Fue un análisis muy concienzudo el que se ha venido haciendo, y además se han escuchado voces de los docentes, de los propios educandos, de los padres de familia, de que es una reforma incompleta, de que fue una reforma que no se socializó con la propia ciudadanía. Y en esta oportunidad la iniciativa que ha presentado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues tendrá ese componente muy interesante de escuchar a todas las voces. Por supuesto que después tendrá que venir un trabajo
muy fino y muy integral, porque recordemos, reitero, la Constitución solo establece las directrices y después pues habrá que entrarle a la legislación secundaria. Pero vienen temas muy novedosos que van a fortalecer al sistema educativo de este país. Gracias. Muchas gracias, muy amables. Gracias a todos.